Mis campeones y campeonas, muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a nuestro encuentro académico del último día de esta semana. Inicio de mes, 1 de abril. Que nos vaya súper bien en este mes. Recuerde, por favor, ponerse al día en todas las actividades que tenga pendientes usted en Iducay. Absolutamente en todas. Revise, por favor. Les recuerdo que la próxima semana, el día jueves 8, se entrega los reportes del primer parcial del segundo quimestre a los padres de familia a partir de las 7 de la mañana. Entonces, por favor, le invito a que revise la plataforma de Iducay en la asignatura de lengua y literatura, de tal forma que si es que tiene algo pendiente, usted, por favor, presente. Chicos, estamos a menos de 3 meses de finalizar el año lectivo. Abril, mayo, junio. El tiempo pasa volando. Reitero, les invito. Ustedes son los únicos responsables de sus calificaciones, de su desempeño. Así es que, por favor, no le pierdan de vista aquello. Me acaba de compartir en este momento el link del Powton Steven, entonces ya lo vamos a hacer el check correspondiente para poder ingresarle la calificación correspondiente. ¿Sí? Ya vamos a revisarlo aquello. ¿Me responden, por favor, a la lista? Helen Yajaira. Helen Yajaira. Juan Sebastián. Presente. Jorge Andrés. Presente. María Augusta. Presente. Jair Fernando. Presente. Ismael Sebastián. Presente. Tatiana Anaí. Tatiana Anaí. Angeli Madeleine. Angeli Madeleine. Ok. Anthony Rafael. Presente. Helen se está conectando en este momento. Steven Jair. Presente, Licen. José Daniel. Presente. David Mateo. Presente. Sheila Sofía. Presente. John Jairo. John Jairo. Joseph Sebastián. Presente. Natalia Abigail. Presente. Madeleine Carley. Steven Alexis. Presente. Emily Isabel. Presente. Justin Yamilet. Presente. Emilia Alejandra. Presente. Pablo Alexis. Presente. Alejandro Isaac. Presente. Luis Anthony. Presente. Byron Farid. Presente. Richard Alexander. Presente. Bueno, en este momento se conecta también Madeleine. Bien. Vamos entonces a iniciar, por favor. Con nuestro texto de trabajo, mis campeones y campeonas, vamos a iniciar en la página 152. Página 152, por favor. Bien. Vamos a trabajar la 152 y la 153, porque la 154 es una lectura, ¿sí? Relacionada con el tema de las dos páginas anteriores. Pintemos, por favor, el macro título: Reconocimiento y visibilización de la heterogeneidad cultural en Latinoamérica. Con esta temática, nosotros vamos a ver cómo es que la literatura, ¿sí?,
incidió con la cultura en Latinoamérica? ¿De qué forma fue ese impacto de la corriente de la literatura? Dígame, Andrés. Listen, disculpe, pero estas dos páginas ya hemos resaltado. ¿Ya está lista? Sí, Sí, ya ya, hemos ok. resaltado. Gracias. Entonces, vamos directamente nosotros. Gracias. Vamos directamente a visualizar un video relacionado con este tema. A ver. Entonces debe estar creado también el espacio en Idukai, si no mal recuerdo, o no está todavía. Listo, entonces, pero los organizadores deben estar ya listos. ¿Sí? Bien, les voy a crear el espacio en Idukai, ¿ya? Ok. Voy a crear el espacio en Idukai del organizador gráfico de las 152 y 153 para que usted lo cargue, por favor. ¿Estamos de acuerdo? Confirme, por favor. Sí, listen. Perfecto. Bien. Voy a compartir pantalla entonces para visualizar un video y luego realizar el comentario correspondiente. Muy bien, mis campeones y campeonas. Hemos visto un video introductorio relacionado a la diversidad cultural existente en Latinoamérica. Todo lo que nosotros hemos escuchado y hemos resaltado en nuestro texto hace referencia a esto, que el continente americano, especialmente Latinoamérica, es un continente heterogéneo, con una diversidad, con una variedad de culturas. Pero todos los países de América en sí, a partir del año 1542, que empezó la conquista española, marcó un antes y un después. El antes, que estaba matizado el continente por una cultura netamente indígena. Y luego de la conquista, el después, en cambio, existe ya una cultura mestiza, una cultura matizada por diversas características españolas, pero no solo españoles. Posteriormente a Brasil llegaron los portugueses y a todo el continente latinoamericano también llegaron otras culturas, la cultura japonesa, cultura china, cultura italiana, musulmana, una infinidad de culturas, y eso lo volvió heterogéneo. Cada uno de nuestros países tiene ese grado de una identidad cultural matizada por otras corrientes culturales. Si eso nosotros asociamos a lengua y literatura, la literatura también es heterogénea en América Latina. ¿Y por qué digo esto? Recordemos que a inicios del siglo XVI, siglo XVII, empieza el auge de la literatura en Europa. ¿En dónde se origina la literatura? Andrés, ¿en dónde se origina la literatura? España. En España. ¿De dónde es Homero? ¿De dónde es Homero? Grecia. Ah, ya, Grecia. entonces. El origen de la literatura a nivel del mundo es Grecia, porque la primera obra que se escribe en género épico, la Ilíada, y luego viene la Odisea. Entonces, Grecia es la cuna de la literatura. Luego, estas corrientes literarias saltan ¿a qué país? ¿O a qué ciudad específicamente? ¿Recuerdan que saltó a Roma? Y en Roma, ¿cuál es la obra ícono que se escribe? ¿Cuál es la obra ícono? Empieza con E. Épica. La Eneida. La obra que se escribe en Roma es la Eneida, que es una secuencia tomada en referencia a la Ilíada y a la Odisea. Salta la Eneida. Y también aparece otra corriente, que es la corriente del género lírico, que expresa emociones, sentimientos.
¿sí? Entonces, el origen inicial, Grecia, luego va Roma. Y esas dos corrientes literarias sirven de inspiración a Latinoamérica después de la conquista. A partir de la independencia de los españoles, cada uno de los países quiso identificarse a través de la literatura. Pero ¿cuál fue la fuente de inspiración? Si en Grecia, para que se escriba la Ilíada y se escriba la Odisea, la inspiración fue las grandes guerras, las batallas del caballo de Troya, fueron los viajes de Ulises, fueron las emociones, los sentimientos. En Latinoamérica, en cambio, existe otra fuente de inspiración literaria. ¿Gracias a qué? A los pensamientos de libertad, a los pensamientos de independizarse del yugo español, y se empieza a escribir. Pero inicialmente esta corriente literaria que rescata el valor, primero de nuestros indígenas, de haber soportado tanta humillación, tanta laceración de sus costumbres, de sus tradiciones por parte de los conquistadores, es la primera fuente de inspiración para los escritores. Ya aparece escritores fundamentales como Juan León Mera, como Juan Montalvo, quienes toman como inspiración esos hechos indígenas sucedidos. Y por otro lado, la otra corriente de inspiración, en cambio, son las corrientes de libertad, que el Ecuador tiene que ser libre, que cada uno de los ciudadanos debe hacer respetar sus derechos, que como ecuatorianos nos merecemos aquel sitial como tal. Es otra corriente de inspiración. Y es ahí cuando aparece la famosa corriente llamada el romanticismo. Romanticismo de lo romántico, de lo emotivo, pero no asociado a los sentimientos llamados del amor, sino asociados a los sentimientos de nacionalidad, de identidad nacional. Y es ahí cuando Juan León Mera pone su matiz más grande, su expresión literaria más grande, cuando escribe la letra de nuestro himno nacional. Si revisamos palabra por palabra, frase por frase, estrofa por estrofa de nuestro himno, encontraremos palabras que hacen referencia a la libertad, a las hazañas de nuestro país, a la identidad nacional. Entonces, ese escrito le llevó a que nuestro himno sea el segundo más hermoso a nivel mundial. Nuestro himno nacional es el segundo himno más hermoso a nivel mundial. ¿Lo sabían aquello? ¿Quién sabía aquello? ¿No? ¿Saben alguien tal cuál es el primer himno? El que nos gana, pero por poquito, es la Marsellesa de Francia. Así se llama el himno de Francia, la Marsellesa. Ese es el primer himno más hermoso a nivel del mundo. Y por poquito, ¿sí? Nosotros estamos en el segundo lugar. Qué orgullo entonces cuando nosotros debemos cantar el himno nacional con mucho patriotismo, con mucha unción cívica, identificándonos que somos ecuatorianos, ahora que ya sabemos que nuestro himno es el segundo más hermoso del mundo. ¿Ok? Entonces, con estas indicaciones, vamos a ir trabajando, mis campeones y campeonas, ¿sí? Con el taller que tenemos en la página 155. Vamos a trabajar el taller de la 155, ¿sí? A ver, vamos. La primera actividad dice, lea el siguiente texto. Todos, por favor, porque tienen que presentarme a la pantalla y para poder calificar. A ver, en este taller de la 155, lea el siguiente texto. Pongan atención, por favor. Dice, en marzo del año 1999, reunidos en Cartagena de Indias, Colombia, casi un centenar de intelectuales latinoamericanos llegaron a la conclusión de que la construcción de América Latina, más que una simple sumatoria de mercados, debería ser un verdadero proyecto político de profunda raíz democrática que promueva la solidaridad
entre nuestros pueblos, se asiente sobre sus propios valores y reconozca la realidad de su contexto pluriétnico y pluricultural. Esos dos últimos términos en la Constitución de la República establece que el Estado ecuatoriano es pluriétnico y multicultural. Étnico es sinónimo de grupos de personas identificados por una raza. Y pluricultural, que nosotros estamos en un país que tiene varias culturas. La cultura sáchila, la cultura otabala, la cultura mestiza, la cultura secoya, la cultura shuar, la cultura quichua, etcétera, etcétera. Con esto que hemos escrito, hemos leído, vamos a desarrollar la segunda actividad. Responda y argumente la conclusión a la que llegaron los intelectuales en Colombia, haciendo referencia a la lectura de la actividad 1. ¿Defiende la unidad o la heterogeneidad latinoamericana? En ese escrito dice, en esa reunión de 1999 en Cartagena de Indias, Colombia, ¿a qué hace referencia? A que nos invita a que estemos unidos como países latinoamericanos o a que nos separemos. ¿Qué dicen? A ver. ¿Estemos unidos? Ya, que estemos unidos. Entonces, vamos a redactar, por favor. ¿Sí? Entonces, usted, por favor, con sus propias palabras, exprese, ¿sí?, su criterio con respecto a que los pueblos de Latinoamérica deben estar unidos respetando sus etnias y sus culturas. ¿Ya? Redacte con sus propias palabras. Ya le di la parte introductoria, la parte inicial. Bien, ¿estamos? Perfecto. Una vez que ya estamos con la actividad, algo muy puntual, algo muy concreto, ¿no? No necesariamente tienen que llenarse la cantidad de líneas que están en el espacio. Muy concretos, muy puntuales. Dice la siguiente actividad. La siguiente actividad, la número 3, está relacionada con la lectura de la página 154. Aquí nosotros tenemos a un escritor denominado José Martí, ¿ya? Él expresaba mucho en sus pensamientos las ideas de libertad. Entonces él redacta ese escrito para identificar la importancia que tienen los pueblos de Latinoamérica para unirse, para consolidar su historia, su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, y de esa manera no estar sometidos ante el imperialismo norteamericano. Específicamente, se opone a la corriente norteamericana, estadounidense, este escritor. Entonces, ¿qué es lo que dice? El ensayo Nuestra América de José Martí, 1891, aborda las diversas posiciones ideológicas que dominaron en el siglo XIX y anticipa muchas de las preocupaciones del siglo XX, como es el peligro que representa el imperialismo norteamericano. Analice el simbolismo de este paisaje de nuestra América que se refiere a la necesidad de unión de las culturas que forman a Latinoamérica. Y entre comillas, han citado una frase ahí que está inmersa dentro de
de la lectura de la página 154 que dice: los árboles se han de poner en fila para que no pase el gigante de las 7 leguas. Los árboles hace referencia a los países de Latinoamérica y el gigante de las 7 leguas hace referencia a Estados Unidos. Entonces, esa frase, ¿qué quiere decir? Que los países latinoamericanos deben estar sólidamente unidos para no dejarse dominar por el imperialismo norteamericano. ¿Ya? Con esta frase, con esta idea general, redacte, por favor, usted. Redacte, por favor, ya le reviso. Isaac, despertarse. Sí, licenciado. Ya, vamos redactando. Bien, la actividad 4 no la vamos a hacer. Entonces vamos a poner acá el taller. De la página 155. Y con esto hemos terminado nuestra hora de clase de lengua y literatura, mis campeones y campeonas.